Aleluya. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración. Sigue siendo usted, Señor, en este lugar, siga ministrando como usted sabe hacerlo. Hable a nuestros corazones, Señor, y a nuestra mente conforme a su voluntad. Pongo en sus manos esta palabra, Señor, y que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad. Que salgamos ministrados por usted, oh Dios poderoso. Le doy gracias por la oportunidad que nos da de servirle, Señor, y así también, Señor, que seamos exhortados, reprendidos y consolados por su palabra. Le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pueden acomodarse. Le cantamos al Rey de Gloria. Nos gozamos confesando con nuestros labios. Y hoy es tiempo de escuchar la palabra del Señor, es tiempo de enfocarnos en su palabra. Así que los invito a que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a estar meditando en esta epístola pastoral. Hace 8 días, gracias a Dios, tuvimos una muy buena reflexión a través de Timoteo capítulo 2 y hoy vamos a continuar en el capítulo 3. El título de esta predicación se llama Sin pretextos. Muchas veces cuando queremos justificar algo, ponemos muchísimos pretextos. Cuando estamos por mencionar algo en lo cual tal vez no estamos dando el 100%, siempre hay pretextos. Siempre hay pretextos, siempre hay formas en las cuales podemos, es que pasó esto, sí, pero porque tenía yo esto, pero es que pasó esto, sí, pero porque yo acá, pero es que tienes que hacer esto, ajá, pero tú no sabes que pasó en mi vida esto, pero es que tienes que ir por acá, sí, pero si tú supieras lo que pasa conmigo, entonces siempre hay pretextos, siempre hay pretextos. Y este tema es sin pretextos. Muchas veces a mí me gustan mucho los deportes, me gusta verlos, no practicarlos, pero en los equipos de deportes en conjunto, voleibol, básquetbol, fútbol, béisbol, todos los ejemplos que se ponen en cuanto a deportistas y los que sobresalen son los deportistas más disciplinados. Usted puede ubicar el deporte que usted le guste y usted ubique al mejor deportista, el mejor jugador en ese deporte, investíguelo y usted se va a dar cuenta que es una persona muy disciplinada. No hubo pretextos para llegar a donde llegó. Escuchaba yo una entrevista de un futbolista que se llama Carlos Tevez. Él jugaba en el Manchester United con Cristiano Ronaldo. Y él decía que un día fue a las 7 de la mañana y ya estaba Cristiano Ronaldo entrenando en el gimnasio. Y dice, no, mañana yo llego antes. Entonces llegó 6:30. Y dice, ya ahí estaba entrenando. Dice, pues voy a las 6. Dice, a las 6 ahí estaba entrenando ya. Dice, no, yo no voy a ir 5:30, ¿no? O sea, dice, el tipo, y él se refirió a eso, el tipo es un animal, el tipo es un competitivo de marca. Y muchas veces, hasta dónde ha llegado este futbolista, ¿no? Cristiano Ronaldo, tiene 40 años y sigue jugando y sigue haciendo goles. Y así también podemos ver en el ámbito nacional, hablando de los futbolistas, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez siempre se decía que él se quedaba 2 horas extras después de los entrenamientos para practicar tiros libres, para practicar remates a gol, y todo lo que hizo en su carrera futbolística. Es el mejor en la historia de México. Y podemos ver a Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara, una mujer que estuvo a la constancia hasta que logró ser una medalla de plata en Juegos Olímpicos. Es algo que ninguna mujer en México lo ha logrado más que ella en atletismo. Y así las taekwondoínes y todas estas deportistas y hombres y mujeres
que han logrado grandes cosas a través de la constancia, a través de la disciplina, sin pretextos. Cuando nosotros, transportando toda esta disciplina y todo esto que estamos viendo, y lo transportamos al servicio a Dios, ¿de qué manera nosotros podríamos alcanzar la excelencia? ¿De qué manera nosotros podríamos ser diferentes a todos los demás, pero no para alcanzar la gloria terrenal personal, sino para alcanzar la gloria eterna junto a Cristo y darle la gloria a Él a través de nuestra disciplina? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Será acaso necesario o no? No, no es necesario. No es necesario. Yo una vez escuchaba a alguien que decía, ya, todo es por gracia. ¿Ya para qué? Ya, todo es por gracia. Entonces, ¿dónde queda todo esto? La disciplina en la persona, la disciplina en el ministro. ¿Por qué el Señor dice orad sin cesar? Entonces, pues es por gracia, ya para qué oro. Y cuando nosotros vemos los ejemplos de Jesús que decía, y de la madrugada oraba, y iba y le decía a los discípulos, vamos, ni siquiera se han podido mantener un rato conmigo, ni siquiera una hora, porque él era disciplinado. Y si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, que hemos estado estudiando ya estos meses, ¿qué es lo que pasa? Era un hombre muy disciplinado. ¿Por qué? Porque él estaba siempre meditando, siempre haciendo oración, siempre escribiendo, siempre aconsejando, siempre pastoreando, siempre dirigiendo a otros. ¿Qué parte de todo eso nosotros como creyentes tenemos que agarrarlo para nosotros? ¿O solo seremos creyentes cristianos con la única responsabilidad de ir y congregarnos el jueves, congregarnos el domingo, gozarnos en las alabanzas? Es una pregunta que yo me hacía cuando titulábamos a esta predicación Sin Pretextos. Si usted, amado hermano, manda a su hijo a la escuela con el uniforme completo, con los zapatos bien boleados, bien desayunado, lo para a buena hora porque lo pudo dormir a buena hora, y su hijo nada más está dedicado a los estudios y tiene que regresar y tiene que comer y tiene que hacer tarea, y su hijo va con 5 y con 6 y con 5 y calificaciones reprobatorias, ¿usted qué le diría? ¿Qué te falta? Y si el hijo dice, es que, papá, o sea, tú no me comprendes, ¿usted qué le diría? Sin pretextos. O sea, no hay pretextos para que tú hagas eso. ¿Cierto o falso? Muchas veces así es. Nosotros podemos transportarlo en la vida real. ¿Qué pasa con los niños en la misma situación? Que el niño también llega temprano con el uniforme completo, bien boleado. Pero este niño trabaja. ¿Y qué pasa cuando comparas las dos boletas? Parece que el que trabaja lleva mejor calificaciones que el niño que tiene todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el papá va y le dice al niño, mira, es tu compañero, y él sí trabaja y tú no. ¿Acaso quieres que te meta yo a trabajar? Esta es algo muy real de nuestro México. Usted en cualquier escuela pública, los que fuimos en escuelas públicas, sabemos que así es. Algunos trabajábamos, otros no. Algunos llevaban excelentes calificaciones porque tenían todo, sus padres les daban todo. Algunos nunca pasaban porque como tenían todo no había necesidad de estudiar porque mi papá me mantenía. Entonces, ¿para qué estudio? Ya lo tenían por gracia, ¿no? La vida ya estaba resuelta. En este día vamos a tocar el tema sin pretextos y la referencia va a ser 1 Timoteo capítulo 3. Voy a leerlo y Dios nos ayude. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Recordemos, Pablo escribiéndole a Timoteo cómo dirigirse en la iglesia, cómo acomodarse en la iglesia, qué hacer en la iglesia, a quién escoger en la iglesia, a quién poner y a quién no, qué es lo que tienes que hacer. Palabra fiel. Subraye palabra fiel si tiene un lapicero. Palabra fiel es una frase única en toda la Biblia que viene solo en las epístolas pastorales. La tenemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 9, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y en Tito 3, 8. Las cartas pastorales. Ahí está, palabra fiel. Siempre que el apóstol pone palabra fiel es, pon atención porque lo que viene es de suma importancia. Pon atención a esto que te estoy escribiendo porque es importantísimo que lo tengas en cuenta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el Evangelio, usted y yo, mi amado hermano, nos vamos a encontrar en circunstancias en las cuales es probable que a usted le digan, hermano, usted debería de ser pastor. Hermano, usted debería de predicar más seguido. Usted debería de estar encabezando alguna misión, debería estar encabezando alguna célula. Debería de estar participando con más constancia. Y muchas veces en el corazón del hermano, esas palabras hacen mella y dice, es probable. Pero de repente el hermano dice, no, mejor no. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las responsabilidades que conlleva. De un punto, de otro punto. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Sí está bien predicar una vez al mes, pero predicar una vez cada 8 días o predicar 2 veces a la semana ya es un poco más difícil. Y mi trabajo, y mi familia, y las cosas que de por sí no tengo atención en algunas cosas, ahora tengo que prestar más atención en esto y voy a descuidar esto. Y acá dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará la iglesia? No, mejor no le entro. Y de repente viene el hermano y te dice, pues la prédica se llama sin pretextos. Y el apóstol Pablo a través del consejo divino te dice, el que anhela obispado, buena obra desea.
Cada uno de nosotros, se entiende, cada uno de los varones que pertenecemos a una iglesia, se entiende que en algún momento de nuestra vida en el Evangelio debemos de ejercer un ministerio. No puede ser que un hermano se la pase 30 años sin ejercer un ministerio. Algo tenemos que hacer. Un día debes de pasar a orar por las ofrendas o a despedir la reunión o ser partícipe en las reuniones en casa o hacer algo. Cada uno de los varones cristianos tiene que involucrarse en algo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nosotros ejercemos un liderazgo en nuestros hogares. Ese liderazgo que ejercemos en nuestros hogares se debe de manifestar también en la congregación. Muchas personas, hemos visto a muchos hermanos o a mucha gente que son padres ejemplares, aparentan ser maridos ejemplares, buenos administradores. Pues de ese tipo de personas necesitamos en la iglesia. ¿Para qué? Para que esas características y estas evidencias que se marcan en ellos se contagien en los otros varones. Básicamente es eso lo que en el Evangelio se necesita hacer en cada uno de nosotros los varones. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es obispado? ¿Qué es ser obispo? Supervisor, anciano, pastor, presbítero. ¿Sí? Son las palabras que se entienden por el obispo. Hay iglesias donde se le llama pastor, otras iglesias se les llaman ancianos. Ya se ocupa muy poco el tema presbítero, más que nada en el rango administrativo se ocupa. Obispo, la palabra obispo actualmente se ocupa más como uno de los rangos más altos, pero no de una iglesia, sino de un movimiento. Supervisor básicamente se ocupa como alguien que va y supervisa, no tanto como el pastor o como el anciano que se entiende. Pero básicamente en la palabra el apóstol Pablo se refiere y es lo mismo. El que anhela obispado, el que quiere ser pastor, el que quiere ser presbítero, el que quiere ser anciano, el que quiere ser supervisor, buena obra desea. Es algo bueno. No hay necesidad de que pienses que a ver cómo te sale. El Señor está viendo tu corazón desde el momento en el cual tú quieres participar. Y esto es bueno. Al Señor le agrada. Así que mi amado hermano en la fe, si usted tiene en su corazón servir al Señor en el liderazgo en la iglesia, es bien visto por parte de Dios eso. Pero es necesario, entonces acá viene sin pretextos. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Ay, Dios mío. ¿Qué entendemos por irreprensible? Irreprochable. Que no tienes de qué se te acuse. Usted y yo, amado hermano, tenemos un punto y aparte en nuestras vidas. Usted y yo tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Cada uno de nosotros hubo un momento específico en nuestras vidas en el cual decidimos tomarnos de la mano del Señor y no mirar atrás. La vida de atrás se quedó, lo que hacía yo ya se quedó atrás, hoy voy a darle para adelante. Hoy tengo que hacer lo correcto. Hoy me voy a esforzar y sé que el Señor me va a fortalecer para hacer lo correcto. Ya basta de vivir en pecado, ya basta de vivir engañándome a mí mismo, ya basta de vivir engañando a mi familia, haciendo lo que no es correcto. A partir de hoy le voy a dar para adelante. Voy a caminar por la derecha. ¿Cuántos de nosotros pasamos por esa etapa? Así es, muchos de nosotros, es más, todos deberíamos haber pasado por ese punto en el cual se decide, voy a darle, ya no más. Entonces, desde este punto estamos entendiendo que es en un cristianismo pasivo. ¿Por qué? Porque decides hacer bien las cosas para restaurar tu vida, restaurar tu mente, restaurar tu familia, restaurar tu vocabulario, restaurar tu manera de ser, todo, tu salud, todo. Hasta este punto
en el cual nosotros decidimos avanzar sin volver a mirar atrás, estamos en una etapa en la cual no estás pensando en ser pastor, ni estás pensando en ser líder de una iglesia. Pero todos los líderes, todos los pastores y todos los que están en una posición de liderazgo pasaron por esa etapa. Y va a haber un momento en el cual se va a buscar que la persona sea irreprensible. Usted pudo haberse equivocado antes, pero ese tema de ser irreprensible se le filtrará a partir del día que usted decidió seguir a Cristo y tomarse de su mano sin mirar atrás. Un asesino que tiene cadena perpetua y que está dentro del penal, y que adentro del penal él decidió seguir a Cristo, y los hermanos que se congregan en el penal decidieron que él fuera el pastor porque es el que tiene más experiencia, es porque hasta ese momento él era irreprensible. Y si alguien viene y dice, sí, pero es un asesino, sí, pero Cristo me perdonó. Desde hoy, o desde el momento en el que yo decidí ser diferente y en el que Cristo me transformó, desde ese momento empieza a filtrarse la vida del varón con la palabra irreprensible. Si a usted vienen y lo quieren acusar de cosas que hizo antes de que Cristo transformara su vida, solo es el acusador mentiroso que quiere venir a tambalear su vida. Solo es el diablo que quiere venir a desestabilizar lo que ya está estable y lo que Cristo está poniendo sobre la roca. Nadie va a venir a señalarte por algo que pasó en el pasado después de que Cristo hizo la obra en tu vida, entendiendo las magnitudes de las cosas que hayas hecho. ¿Por qué? Porque si hiciste algo, mataste a alguien, pues la consecuencia puede ser la cárcel. Pero ahí Cristo empieza a hacer la obra. Cada una de las consecuencias se tendrán que llevar a cabo. Pero el punto está que el Señor en su palabra dice, el obispo, el que quiera ser pastor, el que quiera ser presbítero, el que quiera ser anciano, el que quiera ser líder, tiene que ser irreprensible. Los que están encargados de liderar, de jalar el barco. Acá mismo en 1 Timoteo 5:7 dice, bueno, cuando habla dice, mira, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No, tengo mala cita, ahorita la encuentro. ¿Qué versículo es? Ok, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿sí? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Bueno, acá se va hasta el 12, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Dice más adelante, el 12, no, era el 7 y el 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Una de las cosas que tenemos, o de las personas que llegan y que se busca que sean irreprensibles, es que ellos son los encargados de liderar. Van a ser los encargados de predicar y de enseñar, de ayudar a los débiles espirituales, de cuidar de la iglesia y de ordenar a los otros líderes. Estas características, mi amado hermano, se van a referir en las personas, en los varones, que en algún momento se están poniendo la camiseta y están poniéndose las pilas y buscando al Señor de todo corazón, no buscando el tema de llamar la atención a ellos, no buscando las luces para sí mismos, sino entendiendo verdaderamente que la luz es Cristo y que nosotros estamos para cuidar de la grey, que cada uno de nosotros estamos para apacentar la grey de Dios, apacentar las almas, cuidar de ellas, así como Cristo tiene cuidado de nosotros. Cada uno de estos varones, hermanos, que de una u otra manera ellos tienen una posición de liderazgo en su hogar, debe de entenderse que los hombres, los varones creyentes, que están buscando al Señor de todo corazón, deben de ser irreprensibles. ¿Será muy pesada esa carga para el cristiano en la actualidad?
¿Será muy pesada acaso esta palabra para los hermanos que se están esforzando, que están empezando en el Evangelio? Una de las cosas que hay un cambio radical en nosotros, es en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque empieza, si tú decías groserías, ahora te esfuerzas por no decir. ¿Por qué? Porque no es correcto. Porque tu léxico tiene que cambiar. Si tú veías cosas que no eran correctas, ahora ya no las ves. Si alguno de nosotros hacía o pensaba cosas que no eran correctas de edificación, ahora te esfuerzas por no hacerlo. Y puede ser que alguno te diga, ¿tú qué me vas a decir si yo te conozco que eras bien alburero? Era. Pero yo te conozco, me conocías. Era. Si tú me conoces ahora, soy diferente a como era antes. Pero ¿qué es lo que pasa con el hombre creyente, cristiano? Lo que decía el hermano Toño en la enseñanza, que sigue siendo lo que antes era. Que se dice ser cristiano, pero sigue cometiendo los mismos errores en su vida que cometía cuando Cristo no estaba en él. Que sigue viviendo de una manera desbordada como cuando Cristo no existía en su vida. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los pretextos que ahora pone este varón para escudarse en lo que no es correcto? Una persona así, un varón así, no es calificado para el ministerio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprochable. No solo una buena reputación debe de tener, sino debe de merecer una buena reputación. Hay personas que cuando se refieren a otras, llegan a decir, de él no vas a hablar así delante de mí, porque lo conozco. Yo he escuchado gente que defiende a otras personas así. De él no vas a hablar. No te refieras así delante mío, porque lo conozco y lo que estás diciendo es mentira. La otra persona se tambalea cuando escucha una frase de esas. ¿Por qué? Porque la tercera persona, que es probable que no esté presente, alguien la está defendiendo porque se ha ganado su reputación. No significa que la persona ya no peque nunca. Significa que aunque se equivoque, tiene el valor moral y la integridad para reconocer sus errores y remediarlos lo más pronto posible. Usted y yo, amado hermano, ¿pecamos? Sí, pecamos. Podemos pecar con el pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Pero no estamos viviendo constantemente en el pecado. Nosotros alcanzaremos la perfección cuando estemos en la gloria eterna. Allá vamos a alcanzar la perfección. Allá no habrá pecado. Allá todo será en santidad. Pero estamos en la tierra. Seguimos teniendo circunstancias, situaciones, las cuales rondan tu vida. El enemigo sabe y el enemigo te va a estar lanzando los buscapiés en todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que te equivoques, para que caigas. Y si se llega a dar el momento en que te deslizas o en que te caes porque te descuidaste, el primero que va a brincar va a ser el enemigo y se va a empezar a burlar de ti, y él es el que le va a decir a todos los que te conocen. Él se va a encargar de que todos los que te conocen se enteren. ¿Por qué? Miren, ahí está el irreprochable, ahí está el irreprensible. ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron? Nosotros tenemos la promesa de que el Señor, si nos tomamos de su mano y nos abrazamos del Maestro como debe de abrazarse un hijo de Dios, Él nos cuidará para que andemos sin caída, para que nos mantengamos firmes en la roca que es Cristo. Pero por eso siempre tenemos que mantenernos adentro del huacal, como se dice. ¿Qué pasaría, hermanos, hablando de este hombre irreprensible, que googleáramos su nombre
¿Qué pasaría que googleáramos el nombre del pastor? ¿Qué encontrarías? Vamos a buscarlo. El nombre de un líder de la iglesia. No, pues yo lo busqué y no lo encontré. No hay de qué se le acuse. Cuando se habla de alguien irreprochable, es porque no existe un pecado flagrante en su contra. No existe ningún pecado oculto con el cual se le pueda acusar. No hay nada que haya que pueda tachar la vida de un líder cuando se habla de irreprochable, irreprensible. No hay una acusación válida. Un líder puede ser acusado, pero otra cosa es que sea acusado, otra cosa es que las acusaciones sean válidas. Y en un líder irreprochable e irreprensible no debe de haber esas acusaciones válidas, las cuales la gente lo defendió y cuando digan, estamos defendiendo y ni cómo ayudarte. Todos tenían razón. Un líder debe de ser el ejemplo para la congregación. El varón debe de ser el ejemplo para la congregación. Ese es el hombre el cual es líder en su casa y el cual los demás hombres deberían de seguirlo. El cual los demás varones, los demás líderes deberían de verlo como ejemplo y seguirlo. ¿Por qué? Porque es irreprochable. Porque no hay forma en la cual se le pueda acusar. Esos son los varones, esos son los líderes que la iglesia necesita. Estos son los hombres que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, así están las cosas. Mi querido Timoteo, yo quiero que ellos sean pastores, yo quiero que ellos sean líderes, yo quiero que el que tenga el deseo, buena obra desea, eso es bueno, pero es necesario que sea irreprensible, que no se levante una acusación. ¿Qué pasaría que la iglesia, que los hermanos revisaran las redes sociales de los líderes? ¿Qué encontrarían en las redes sociales? ¿A qué le da me gusta el líder? ¿A qué sigue? ¿Qué es lo ejemplar que él hace o lo no ejemplar? ¿Se le podría acusar al líder por lo que se encuentra en sus redes sociales? Si usted toma mi teléfono hoy, usted tiene, no, mejor dicho, yo tengo la confianza de dárselo a usted y revise lo que quiera. O hay algo en mí que mejor luego. Tenemos esa integridad para darle nuestro dispositivo a quien sea, revísalo. ¿O no? Le hablo a los líderes, le hablo a los hombres. ¿Qué pasaría que sondeáramos a tus vecinos? Vamos a ir con los vecinos y vamos a sondearlos. Y vamos a preguntarle por el hermano líder que se reúne en la Iglesia Bíblica del Valle. Sí, ese, que se viste así y así, que todos los domingos se va antes de las 10. Vamos a sondear a los vecinos. ¿Qué responderían los vecinos? ¿Qué responderían tus familiares? Vamos a hacer un sondeo en los familiares. ¿Qué responderían? Los compañeros de trabajo. ¿Qué me dirían tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué te dirían mis compañeros de trabajo de mí? La gente que me conoce. Mis vecinos, la gente que está en el día a día, que me conoce, que sabe cómo reacciono, que saben que si me enojo, cómo reacciono, que si pasa algo, cómo reacciono. ¿Qué es lo que ellos, las referencias que te van a dar de mí? ¿Acaso sería irreprochable, irreprensible? ¿Qué pasaría, hermano, si usted viniera a vivir una semana en mi casa? Y que cuando después de esa semana alguien le diga, ahora sí platícame cómo es el hermano Jonathan en su casa. ¿Qué pasaría que hubiera alguien que fuera a tu casa y viviera una semana y después preguntáramos, ¿cómo es el hermano en su casa? ¿Qué pasaría que otros pastores de otras congregaciones o amigos en el ministerio fuéramos y les preguntáramos referencias de un líder? ¿Qué referencias nos darían de un líder, de un pastor, de un obispo, de un maestro? ¿Qué referencias hubiera de un anciano, de un presbítero? Puede ser que haya acusaciones, puede ser que sean válidas o no.
Pero ¿de qué manera se está tratando esto? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso lo dijo Pablo. Filipenses 3:17. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El consejo divino nos está indicando que nosotros debemos de ver a los otros varones para ver cómo se conducen y imitarlos. Si yo, hermano, si alguno de los hermanos aquí presentes que forman parte de esta iglesia tiene liderazgo y tiene esta forma de atraer gente, pero es un mal ejemplo, todos los que lo sigan se van a guiar en un mal ejemplo y tarde que temprano van a fracasar. Es algo que estamos entendiendo y es algo que debemos de poner muchísima atención nosotros como caballeros, como hombres, como padres. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo 6, del 6 al 12. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Esto es claro. Usted y yo, hermano, identificamos inmediatamente al hermano que es digno de seguir, que es digno de imitar. Si usted y yo seguimos al que no es irreprochable, irreprensible, vamos a tener una exhortación después en el cual la palabra nos dice, tú sabes bien a quién tenías que seguir y a quién tenías que imitar y no lo hiciste. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Miren, hermanos, cada uno de nosotros desarrollamos un empleo, un trabajo, y Dios da la oportunidad de que tengamos el tiempo para poder servirle. Muchas personas en el transcurso de los años y de las décadas se han dedicado al ministerio de manera completa. Muchos. Incluso muchas veces es necesario para la salud de la iglesia que uno de los ancianos se dedique al 100%, porque la iglesia tiene tantas necesidades que necesitamos a alguien que atienda todas esas necesidades. Pero el apóstol Pablo está diciendo que hay personas que andan desordenadamente. Y estas personas que andan desordenadamente a través de esa ociosidad que se crea, dice, empiezan a visitar de casa en casa y empiezan a hacer lo que no es correcto. Él se refiere, dice, que ellos no comieron el de balde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y si usted medita, hermano, nos estamos topando en este contexto actual con muchísimos de esos temas, muchísimos de esos puntos. Si un día, mi amado hermano, a usted se le ofrece, la Iglesia Bíblica del Valle le ofrece un salario para dedicarse al ministerio al 100%, gócese porque es Dios. ¿Qué pasaría que un hermano dijera, ¿tú cuánto ganas en tu trabajo? X cantidad. ¿Qué te parece si
La iglesia te lo paga, pero dedícate a atender todas las cosas que necesitamos que alguien haga. Eso sería hermoso. Pero ¿qué pasa si sin que nadie te lo haya ofrecido tú dices, yo voy a dedicarme al ministerio? Sin que nadie te lo haya ofrecido. Pero tienes esposa, tienes familia y te tiras a la hamaca. Y dejas de provisionar a tu casa. Y de repente se empieza a acabar el gas, se empieza a acabar la despensa, empieza a haber carencias. Pero yo estoy dedicado a la obra, yo vivo por fe. Y de repente empieza la persona a andar de ocioso. En lugar de hacer lo correcto y buscarse un empleo, empieza a andar de ocioso. Empieza a tener problemas en casa, empieza a tener problemas en la misma iglesia y empieza a ver cosas que no son correctas en su vida. Pero él se autonombra que él vive por fe y que él se dedica al ministerio. Este ejemplo que le estoy poniendo, hermano, usted solo espejea donde quiera y se va a encontrar miles de ejemplos así. Que cuando vas y sondeas, como debe de ser, o si es que sondearíamos, dices, me decía el hermano Toño, que ni diga que es cristiano, que ni diga. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es bíblico que el ministro trabaje exclusivamente para la obra, es bíblico. Es bíblico. Cuando la iglesia, recordemos el contexto de las iglesias del Nuevo Testamento, eran en casas. Les aseguro, hermanos, que las iglesias de estos lugares eran más pequeñas que esta iglesia y se reunían en casas. Entonces, los hermanos visitaban varias casas. Pero el punto está que hay cosas que el ministro y que los ancianos y que los varones no debemos de hacer para que no se nos señale. Dice más adelante, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hebreos 13:7. Dice, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Usted y yo nos podemos encontrar con el tema de que es que, ¿cómo vas a criticar al hermano, al siervo? ¿Por qué? Porque hay un tipo de circunstancias, un tipo de información. Pero el apóstol te dice, bueno, el escritor de Hebreos dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Imita su fe. Si hay algo en mí que imitar, si hay algo en alguno de ustedes digno de imitar, que sea su fe. Si hay algo bueno de su conducta, vamos a imitarlo. Pero considera la conducta de cada uno de los que estamos aquí presentes. Consideremos pues la conducta. Dice, e imitad su fe. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Acaso un obispo divorciado no podría servir? ¿Acaso un obispo que antes fue casado o un viudo no podría servir? Hay personas que tuvieron que llegar al divorcio fuera del evangelio porque era lo más sano para la estabilidad emocional, física, familiar. Si el varón vino al Señor y vive con una mujer cristiana, se casó con ella, él puede ser un anciano. Un hombre que ya estando en Cristo busca divorciarse porque no puede resolver sus situaciones, él no puede ser un anciano. Marido de una sola mujer se refiere a un hombre que ha mantenido en su vida en el evangelio una vida con su misma esposa. ¿Por qué? Porque es un hombre ejemplar, el cual veremos y podríamos en algún momento pedir consejo como matrimonio
para saber qué hacer en los momentos difíciles. Un hombre que ya en Cristo, tomándose de la mano del Señor al 100%, que se divorcia, debería de ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque podría ser mal ejemplo para los demás. Pero el hermano se divorció. Es un punto que debemos de tener en cuenta. Dice más adelante, sobrio. ¿Acaso estará hablando del alcoholismo, de una persona que no esté alcoholizada? No. La sobriedad habla del carácter. El obispo debe de ser sobrio. Debes de tener la cabeza fría en el momento de tomar decisiones. ¿De qué manera? Es venta nocturna y vámonos a la venta nocturna. Pero la tarjeta ya está, pues sacamos otro crédito. No piensas con sobriedad, no tienes la cabeza fría. Debemos de tener la cabeza fría a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se tomarían decisiones entonces en la casa de Dios? Prudente. Creo que conocemos más imprudentes que prudentes. Pero el obispo debe de ser prudente, decoroso, hospedador. Y acá viene un punto importante, apto para enseñar. Hemos tenido hermanos los cuales intentan a la fuerza o bajo sus convicciones intentar enseñar a otros hombres. El varón debe de ser apto para enseñar. Después dice versículo 3, no dado al vino. ¿Acaso será que probar cualquier tipo de bebida alcohólica, estoy hablando de probar cualquier tipo de bebida alcohólica, es después un descalificativo? ¿O que una persona sea borracha? ¿A qué se refiere? Se refiere a que una persona sea borracha, hermano. Un líder no puede ser un borracho. ¿Por qué? Porque cuando uno se emborracha, hermano, tu mente divaga. El líder, el ministro de una iglesia en el Señor no debe de ser dado al vino. No pendenciero. ¿Qué entendemos por pendenciero? Acá en México le decimos broncudo, peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cómo le decimos en México? Tranza. ¿No? Amable, apacible, no avaro. ¿Qué es avaro? ¿Cómo le decimos en México? Codo. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren, hermanos, nosotros nos vamos conociendo. Usted me va conociendo, yo lo voy conociendo a usted. Cuando haya oportunidad, hermanos, sería bueno que usted me invite a su casa y que yo lo invite a la mía, para que nos sentemos y platiquemos. Y yo le voy a decir por qué. Usted va a observar en mí si yo gobierno bien mi casa. Y yo observaré en usted si gobierna usted bien su casa. Y es necesario, para que una persona sea evaluada como líder, que gobierne bien su casa. ¿Cómo me voy a enterar que usted gobierna bien su casa si nunca voy a su casa? ¿Cómo usted se va a enterar si yo soy un buen gobernante de mi casa si usted nunca ha ido a mi casa? Por eso previamente dice hospedador. ¿Por qué? Porque en algún punto usted vendrá a mi casa y verá y observará si me respetan mis hijos, si mi esposa me respeta, o si mi esposa me ignora, o si mis hijos me ignoran. O si vinieron ustedes a mi casa a tomarse un café, es la 1 de la mañana y la muchacha no ha llegado. O si llegó vestida de fiesta y oliendo a cigarrillo. La hija del pastor, la hija del hermano, la hija del líder. Eso solo lo puede usted descubrir estando cerca de mí. Y yo lo descubriré en usted si estoy cerca de usted. ¿Y sabe cómo se le llama eso, hermano? Pastorearse. Los unos a los otros. Pero muchas veces dicen, no, yo paso.
yo mejor no. Entonces, se van quedando lagunas para poder ordenar un ministro. No un neófito. ¿Qué entendemos por neófito? Un nuevo. Muchas personas en la historia de la iglesia, hermanos, quisieran tener la oportunidad de servir en una iglesia que ya está armada. Una persona ve al hermano predicar el domingo, predicar el jueves, predicar el domingo antes de la predicación, o a las hermanas el día de la reunión que vienen y instalan sus mesas y una hermana da el tema y ha de ser algún nuevo, alguna nueva, decir, yo podría hacerlo mejor. Pero el apóstol te dice, ¿sabes qué? Nunca vayas a poner a un nuevo. Nunca vayas a poner a un nuevo. ¿Por qué? Dice, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿A qué nos referimos? Si nosotros, un día viene un hermano, y este hermano es un Raúl Di Blasio tocando el teclado, y le decimos, no, y todos lo conocen, es un tecladista tremendo, denle la oportunidad. Es más, él se sabe mejor las canciones, y es más, hasta su piano está mejor. Y nosotros le decimos, pues vamos a darle chance, y lo ponemos a que toque. Si alguien de nosotros le quiere un día llamar la atención, va a decir, mira, a mí no me digas nada, pues si yo que soy nuevo, hago las cosas mejor que tú, envaneciéndose ya, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? Entonces el apóstol se amarra el dedo desde aquí y da el consejo divino, nunca pongas a un nuevo. Nunca se pone a un nuevo a servir. Yo le he dicho a personas, ¿te gustaría participar? Te quiero ver sentado. ¿Qué tiempo? No sabemos qué tiempo, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, pero necesito conocerte, necesito que me conozcas. Y muchas personas en la historia de la iglesia, mi amado hermano, han ido aquí, no les gusta, van acá, no les gusta, van acá, no les gusta. Han visitado las 7 iglesias, pero de cada colonia. ¿Y qué es lo que pasa? Yo conozco a este pastor, yo conozco a este, pero o sea, ¿en cuál has servido? ¿En cuál has hecho algo correcto? En ninguna. ¿Por qué? Porque no tienen, pues, ¿cómo podríamos decirle? El compromiso de ir y hacer lo que tienen que hacer. El apóstol te dice a ustedes, hermanos, varones, que están dirigiendo esta iglesia, nunca pongan a un nuevo. Para que no caiga. O sea, no es por nosotros, es porque lo estamos protegiendo a él. Dice, para que no se envanezca y caiga en condenación. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cómo hablan los de afuera de nosotros? ¿Qué dicen los de afuera de nosotros como varones? Bueno, pues eso es importante para cada uno de nosotros. Pensar. Y cuando nosotros tenemos una buena reputación y la gente habla bien, hermano, usted es apto para el ministerio. Estamos listos para servir. Estamos listos. Cuando nosotros tuvimos la plática con los hermanos ancianos de esta iglesia, fue emocionante. Yo estuve orando al Señor. En algún momento yo le decía al Señor en mis oraciones, yo le ponía, ¿cómo ves este? ¿Cómo ves este? ¿Cómo ves este? Y yo meditaba. ¿Por qué? Porque cuando uno lee que la pluralidad es pastoral, que el servicio es plural, ¿no? Mejor dicho, que el pastoreo es plural, entonces ahí empezamos a tener esta confrontación de parte de la palabra. ¿Para qué? Para hacerlo bien. Y cada uno de los hermanos, ustedes deben de recordar bien cuando platicamos, algunos se quedaron así como que, ¿será mucho? Y yo les dije, hermanos, oren al Señor. Y hubo una respuesta positiva de todos. Yo me gozo porque no fue al azar, sino fue porque el Señor lo puso tanto en mi corazón como en el de ellos. Y hoy, a través de este tema, es necesario que cada uno de nosotros entendamos una vez más y recordemos cuál es la posición que tenemos.
los que estamos como cuerpo de ancianos y aún todos los hermanos que van a involucrarse en el liderazgo. Y también ustedes como iglesia están viendo cuáles son las características que debe de tener. Si usted va y le pregunta a mi esposa si lleno todo esto, ¿qué les dirá? ¿Que sí? ¿Que no? ¿O guardará silencio? Si yo voy con su esposa y le pregunto, va a decir, ¿por qué es la persona más importante que usted tiene, su esposa? La que va a filtrar todo. La que si en el momento en el que usted se equivoque, ella se lo va a decir, sí, ella es una mujer que ama a Dios. Y va a estar constantemente recordándole. Si ella ve que yo me estoy relajando, ella tiene que decirme, tienes que gobernar bien tu casa. Si ella ve que estoy pensando en, ¿sabes qué? Me voy a tomar un break, tienes que ser ejemplo. Oye, pero es que pasa eso, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué? Por ejemplo de los demás. Ser ejemplo ante los demás. Si las personas en la actualidad dicen, es que estos requisitos ya pasaron de moda, entonces le estamos quitando autoridad a la palabra, mi amado hermano. Porque cada uno de estos puntos que hemos leído hasta aquí, hasta el versículo 7, todos estos puntos sí se puede hacerlo, sí se puede llegar al punto en el que podemos ejercerlos. Y acá, hermanos, ¿por qué le hablo a todos los varones y no solo a los que formamos parte, de los que pasamos ese día y oramos aquí? Porque inmediatamente en el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Se entiende que también los otros fueron sometidos a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En el ministerio, hermano, no hay rangos. Alguien puede decir, es que el pastor y el anciano están en otro nivel y el diácono está... No, hermano, porque los requisitos son los mismos. Usted observe, los requisitos son los mismos requisitos, pero hacemos diferentes cosas. No todos vamos a estar haciendo lo mismo siempre. Y acá viene en el versículo 11, refiriéndose a las esposas de los ancianos, a las esposas de los diáconos y también a las mujeres que ejercen como diaconisas. Las mujeres asimismo, o sea, asimismo ¿de qué? Asimismo que los diáconos y asimismo que los ancianos. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahí hace así como que un paréntesis recordando a las hermanas, a las esposas de ellos. Porque ¿qué pasaría, hermano, que un diácono, que un anciano esté intentando y su esposa está duro y dale en casa? Va a ser una lucha tremenda. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepamos cómo debemos conducirnos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, es necesario que hagas todo esto, porque así sabrás cómo conducirte en la iglesia. Así sabrás cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así sabrás cómo debes de ayudar a los hermanos a desarrollar un ministerio. Hermanos, nuestra tarea, más allá de prepararnos como ministros, es preparar a otros como ministros y es ordenar a otros como ministros. Pablo dice, no impongáis manos a la ligera. ¿Eso qué significa? Que no pongas líderes solo por poner líderes. Pero tienes que poner líderes. Tienes que levantar hombres que sirvan al Señor. Y ese es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? La es el centro de la sociedad. Las iglesias, una iglesia sin familias, hermano, no tiene cuerpo, no tiene forma. Entonces cada uno de nosotros debemos de ubicarnos en la posición en la que estamos, amados varones, amados hermanos.
Ha habido grandes catástrofes en las últimas décadas. Ha habido ministerios que se han desarrollado como si fueran políticos. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar este tipo de demagogia en el cual las personas amenazan a otras o condicionan a otras para que no hagan ciertas cosas. No tanto porque les va a pasar algo, sino para que no se vayan del huacal. Cuando una persona verdaderamente empieza a buscar al Señor, empieza a identificar todo esto. Y está el otro punto en los liderazgos, que eso nunca se tiene que hacer. Se le llama agnotología. Eso es una palabra nueva para mí. Estuve investigando. Es la ciencia de vender el engaño. ¿Usted por qué se congrega en ese lugar? Lo que pasa es que me enseñan la fe de una forma diferente. Es que me han predicado la salvación de una forma diferente. Es que hoy puedo ver que puedo ser próspero de una forma diferente. Cuando una persona busca la verdad, hermano, a la ignorancia queda aplastada. Y por décadas muchísimos falsos maestros han propagado la ignorancia. Nosotros como iglesia bíblica, mis amados hermanos, debemos darle carpetazo a todo eso y lo vamos a hacer bien. Y el crecimiento lo dará el Señor. Y nos vamos a tomar de la mano del Rey de Reyes, del Pastor de Pastores, del Príncipe de todos los pastores. Y vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a levantar, hoy somos 5, tal vez en un año vamos a ser 10. Pero ¿qué van a ser? 10 hombres, líderes en sus hogares, líderes en sus trabajos, líderes en la iglesia, que caminan con los ojos puestos en Jesús. No con los ojos puestos en las finanzas, no con los ojos puestos en donde no debe. ¿Para qué? Para crecimiento de la iglesia. Si nosotros nos atrevemos a hacerlo bien, el Señor lo respaldará. Yo les decía a mis hermanos, en mi corazón hay un deseo de un día sentarme con los ancianos y decirles, hermanos, tenemos 2 años congregándonos, tenemos tantos ancianos nuevos, tenemos esto. ¿Quién se va y quién se queda? ¿Por qué? Porque ya no cabemos y es necesario ir a ver otro lugar. Si nosotros, hermanos, tenemos la visión puesta en la multiplicación basada en la Biblia, con bases sólidas, el Señor va a ir dando el crecimiento. Usted no se desespere y no quiera ver con los ojos terrenales el crecimiento de la iglesia. Véalo con los ojos de Cristo. Prepárese usted, si no está preparado, y tómese de la mano del Señor, para que cuando venga el crecimiento, estemos listos para lo que venga. Pónganse de pie. Y no se me desanime ni crea que es una gran losa todos estos requisitos. Vamos a hacerlo bien. Vamos a tomarnos de la mano del Señor y el Señor nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para hacer lo correcto en el momento correcto. Te damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, porque su palabra es fiel y verdadera. En esta mañana, Señor, le pido por cada uno de mis hermanos varones que se encuentran en esta casa. Le pido, Señor, en el nombre de Jesús, que usted toque su corazón, toque su mente, para que cada uno de ellos, oh Dios poderoso, tome el reto de hacer lo correcto conforme a su voluntad. Tome el reto de caminar firme, poniendo la mirada en usted. Que tomemos el reto cada uno de nosotros, Señor, para liderar, para encabezar y para hacer lo correcto en su iglesia como a usted le agrada. Hombres irreprensibles y todas esas características, oh Dios, que denotan el carácter del hombre.
Que seamos, oh Dios poderoso, líderes dignos de representarle a usted. Que seamos, Señor, hombres que son dignos de ser llamados ancianos. Que llevemos con gallardía el título de pastor. Que llevemos con responsabilidad, Señor, y con la frente en alto, el título de presbítero, de obispo, como a usted le agrada. Que nuestro carácter, Señor, sea moldeado por usted. Que seamos líderes en nuestro hogar. Que aprendamos a tratar a nuestras esposas como es digno de un varón de Dios. Y que las esposas traten a sus maridos con dignidad, con respeto, con amor. Porque cada uno de los integrantes de su iglesia estarán viendo, Señor, quién es digno de imitar. Y no queremos salir reprobados. No queremos, oh Dios, en algún momento que la misma congregación diga, no es apto. Y que la misma congregación diga, lo mandaremos a la banca porque no es apto. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos lo que creemos mejor y vamos caminando en esta vida bajo nuestra propia sabiduría. Pero yo pongo en sus manos, en Dios, a cada uno de mis hermanos, jefes de familia que están aquí en esta casa. Estos hombres, oh Dios, que le aman, que han buscado su rostro, que reconocen su señorío. A cada uno de ellos, guárdelos, bendígalos, protéjalos, déles la madurez que ellos necesitan, Señor. Déles la sobriedad que ellos necesitan. Pongan ellos una cabeza fría en la toma de decisiones. Ponga, Señor, conforme a su voluntad, ser aptos para enseñar y el hambre de su palabra, para que seamos ejemplares en esta su casa de oración. Le doy gracias por la oportunidad de permitirnos encabezar este proyecto. Y así también, Señor, le pido que conforme a su voluntad, haga usted la obra completa en cada uno de nosotros. Cuando dice su palabra que hablen bien los de afuera, que los de afuera digan verdaderamente, esos varones son hijos de Dios. Le doy gracias, Padre, porque sé que usted está presente en este lugar y que usted, oh Dios, está obrando poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.